Del Señor. Dios bendiga a los que están, ¿verdad? O nos están viendo por medio de los medios electrónicos. Esperamos, ¿verdad?, que esta noche tengamos un estudio, ¿verdad?, bueno, claro, sencillo, pero que usted, ¿verdad?, aclare todas las dudas que pueda tener. Es un tema bien común que se titula, ¿verdad?, maldiciones generacionales. Usted no sé si ha frecuentado alguna iglesia donde oran por los creyentes por maldiciones, ¿verdad?, ancestrales, generacionales, pero cuando usted se mete en la palabra y profundiza en la palabra, se va a percatar de que prácticamente es un error. Ejemplo, ahora mismo una persona que prácticamente blasfema contra el Espíritu Santo, yo puedo decir que está en maldición la persona, pero sus hijos pueden ser convertidos y no tienen que cargarla con esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque cada cual da cuenta a Dios de sí. Hay unas porciones bíblicas que yo voy a mencionar para que ustedes las busquen, cosas que cuando las leamos, que ustedes las tengan previamente buscadas. Es Éxodo 25 y Éxodo 34:7, bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué usted entiende por, ¿verdad?, maldiciones generacionales? ¿Alguien tiene alguna idea? Aunque yo he explicado algo, pero me gusta que, ¿verdad? Eso es lo que llaman, ¿verdad?, maldiciones generacionales, bendito Dios. Las arrastran. Pero hay algo bien importante que vamos a descubrir hoy, que si hubiese alguien que tuviese una maldición, eso no se transmite de una manera espiritual. O sea, quiero decir que porque usted cayó en esa maldición, no quiere decir que la familia que usted tiene va a caer en esa maldición. Todo depende, ¿verdad?, de lo que nosotros entendamos de la palabra, para que no caiga en una falsa, ¿verdad?, enseñanza o una equivocación que usted tome en su mente y crea que es maldecido y no lo es. Una vez yo estuve trabajando un caso hace años donde una persona decía: yo estoy bajo maldición. ¿Y por qué tú dices eso? No, porque yo siento que blasfemé contra el Espíritu Santo, y empecé a llorar. Y dije: mira, el primer indicio que tú tienes de que no le has maldecido es que realmente estás llorando, estás preocupado. Cuando una persona, ¿verdad?, blasfema contra el Espíritu Santo, es que a sabiendas, con conocimiento, ¿verdad?, rechace, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo, hable en contra del Espíritu Santo y obviamente caiga en maldición a sabiendas de que lo está haciendo. Así que gracias a Dios la persona salió, ¿verdad?, de esa equivocación y obviamente, ¿verdad?, pues quedó en paz. Ustedes han hecho muy bien. Entonces dice la palabra, en esencia lo que afirma esta enseñanza es que una persona, aún después de haber experimentado una conversión genuina debido a los pecados y prácticas ocultistas de sus antepasados, las maldiciones y consecuencias que acarrearon sus acciones pasan de una generación a otra y continúan activas y operantes aún sobre descendientes cristianos. ¿Qué ustedes creen de esa, ¿verdad, hermano Chepo? Amén. Ejemplo, le voy a dar yo otra. Por ejemplo, si yo fuese una persona que me gustase robar y yo le transmitiese a mis hijos esa enseñanza de que no es malo robar, mis hijos pueden tener la inclinación, mi familia, a robar también.
pero no es transmisible de que una persona nazca y desde que nace ya tenga esa inclinación por medio del Espíritu. Entonces son dos cosas diferentes. Quiere decir que es importante la enseñanza que usted le transmite a su familia en relación a las cosas de Dios, en relación a lo que son los valores, y la familia tiene la tendencia a absorber ese conocimiento, sea para bien o sea para mal. Cordero, ¿tiene que decir algo? No, pensé que iba a decir algo. ¿Alguien más tiene algún argumento? Estamos entendiendo hasta ahora, ¿verdad? Okay. En otras palabras, las maldiciones de una generación a otra se pasan y se transmiten a la nueva generación. Esa es la aseveración que muchas personas hacen, que se transmiten espiritualmente. Por eso a veces hay religiones, no quiero mencionar, que cogen a los niños y los bautizan. No, porque tiene una tendencia del pecado, cuando la palabra enseña bien claro que los niños no tienen pecado. Prácticamente los niños son de Cristo. Entonces, asimismo, aunque de esta manera, ¿verdad?, tienen esas creencias, a veces hay muchas creencias y valores que se transmiten dentro de las comunidades, y a veces esos arrastres se pueden traer como convicciones a una iglesia, y si una iglesia no está cimentada en la palabra, puede caer, ¿verdad?, en ese error. Entonces dice, por ello es necesario romper dicha cadena de maldición por medio de una liberación que la quiebre, según la creencia de estas personas que no entienden. Bendito Dios. Vamos a buscarle Éxodo 25, ¿quién lo tiene? Éxodo 25. Sí. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Ahí ese verso se utiliza muchas veces para justificar la teología esta de las maldiciones generacionales, porque está hablando de que la maldad de los padres es visitada por Dios hacia los hijos. Lo que no se explica es lo que significa la palabra visitar, que no necesariamente significa castigar, sino monitorear, vigilar, estar pendiente, porque Dios le ordenó al pueblo de Israel que las enseñanzas y los mandamientos los pasara a sus hijos, se los pasara, ¿verdad? Y Dios mismo dijo que si no lo hace va a haber consecuencias, pero hay consecuencias por las acciones de sus hijos también, que imitan la maldad de sus padres, no porque haya una maldición que obligatoriamente lo obliga a hacer. Una de las cosas que Dios era bien celoso era que el pueblo permaneciera firme creyéndole a Él. Habían tribus paganas, pueblos paganos que adoraban imágenes. Entonces Dios, como un Dios celoso, le exige, ¿verdad?, que no se inclinaran a esas imágenes, porque, ¿verdad?, ellos dicen, ni las honrará, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Una de las cualidades de Jehová es que celoso. O sea, es un Dios que cela a su pueblo, es un Dios que se preocupa por su pueblo, es un Dios que está velando a su pueblo, que cuando su pueblo cae en un error, Él se busca de corregirlo, Él busca cómo llevarle la palabra para que no caigan en esa condición de pecado. Y Dios, como dijo el hermano Cordero, visita, o sea, está pendiente de su pueblo, y sobre las generaciones que vienen, dice tercera y cuarta generación. Una de las cosas que pasaban en el Antiguo Testamento, cuando una familia o una persona pecaba, ¿qué hacían? Cuando una persona pecaba, un padre de familia, ejemplo, mandaban a matar toda la familia. ¿Por qué ustedes creen que mandaban a matar toda la familia? Si los niños no habían cometido el error, quizá la esposa no había cometido el error, pero ya esa convicción era como contaminando toda la familia. Y ellos, para evitar la contaminación,
mataban a veces la familia. En el caso de Saúl, cuando Saúl muere, tratan de matar toda la familia. Por eso fue que vino la nodriza y escondió a Mefiboset, porque por costumbre mandaban a matar todos los herederos del reino, no sea que se sublevase en un futuro y reclamase, ¿verdad?, sus raíces de nobleza, y era necesario acabar con toda la familia. Y prácticamente tanto la primera generación como la segunda, la tercera y la cuarta eran, como decir, ¿qué usted entiende por aborrecido? Yo creo que Dios no aborrece a nadie. Es más, apártate, me alejo de ti. No quiero andar contigo. Por eso dice la Biblia bien claro: no os unáis con aquellos que andan desordenadamente. ¿Qué problema hay con los que andan desordenadamente? Muchas veces usted tiene la tendencia a agregarse, tiene la tendencia a copiarse, tiene la tendencia a contaminar su comportamiento, porque lamentablemente muchas veces, en vez de ellos aprender de nosotros, ¿verdad?, copiamos lo de ellos y nos trae malas consecuencias. Éxodo 34:7, ¿quién lo tiene? Sí, el 34:7. Que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocencia al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Amén. ¿Qué tú entiendes ahí? Fíjate que habla de Jehová, que guarda misericordia a millares. Entonces, quiere decir que no lo aborrece, que guarda la misericordia, que perdona que la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué usted ve ahí de parte de Dios? ¿Cómo usted le escribe a Dios ahí entonces? El amor de Dios a lo que Él creó. En este caso a la familia, a los que han pecado. Pero Dios no tiene una personalidad de, vamos a decir, que se casa con el pecado. Dios llama a lo bueno bueno y a lo malo malo. No tiene al culpable por inocente, pero tampoco tiene por inocente como culpable. O sea, es un Dios justo, es un Dios recto, es un Dios que hace verdadera justicia, hermano Chepo. Eso luego vamos a entrar en el área de la gracia para que ustedes vean entonces el cambio verdadero. Dice, ¿existe verdaderamente la maldición generacional en base a estos pasajes bíblicos? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted opina? Le repito la pregunta. ¿Existe verdaderamente la maldición generacional en base a estos pasajes bíblicos? ¿Qué usted cree? Leo. El concepto que muchas veces se enseña en algunos lugares, pues no, definitivamente no. Por ejemplo, si una familia practica la brujería, pues por esa práctica los hijos pueden aprender ese concepto, pero no necesariamente el castigo que le corresponde al padre por su maldad, Dios se lo va a dar al hijo, sino que lo va a castigar al hijo por los actos del hijo. Y eso es importante de que en ambos versos utilizan la palabra visitar, que lo que significa es monitorear, vigilar, a ver si la contaminación pasó de una generación o no. Pero cuando una vez llega Jesucristo, dice que queda rota toda maldición, que ya cada aquí, y de hecho en el
Antiguo Testamento también, que cada cual dará cuenta por su propio pecado. ¿Qué ustedes analizan del libro de Habacuc? En el libro de Habacuc, prácticamente, Habacuc se queja ante Dios. ¿Por qué se queja ante Dios? ¿Quién quiere decir? O sea, el pueblo de Israel estaba mal. El pueblo de Israel estaba de espaldas a Dios, había pecado. Y prácticamente como nación, esto traía consecuencias a la nación. Traían consecuencias de que Dios se alejara de ellos. Y prácticamente no era que caían en maldición, sino que veían el juicio de Dios mostrándose en el pueblo de Israel. Pero Dios usa otra nación. ¿Cuál fue la nación que Dios usó? Estados Unidos. Los imperios de ese tiempo lo usó en diferentes ocasiones para castigar al pueblo, porque le había dicho que si tú te apartas de mis mandamientos, yo te voy a entregar a las naciones, a los imperios, Babilonia, Grecia, Persia, Roma. Y entonces viene Habacuc y se queja ante Dios. Dice, Señor, ¿cómo es posible que tú pases por alto que aunque sabemos que estamos mal, tú usas un pueblo peor que nosotros en mucha maldad para castigarnos a nosotros, para castigar a tu pueblo? Y prácticamente Habacuc no veía la justicia de Dios. Dice, pero Señor, si tú eres un Dios justo, ¿cómo es posible que tú levantes un imperio, creo que era el imperio medo-persa, y lo levanta para afligirnos a nosotros? ¿Y qué le contesta a Dios? Pues ahora no será así. El hombre se enorgullece, pero el justo vivirá por fe. O sea, que Dios recalca que aunque la nación está bajo juicio, el que es de la fe, Dios lo bendice. Al que es de la fe, Dios lo guarda. Aunque prácticamente somos partícipes de cierto grado, ¿verdad?, de juicio de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el pueblo paga ciertas consecuencias. Pero la gracia de Dios, que era lo que también Dios quería manifestar, se hacía palpable en aquel que tenía fe y que verdaderamente era justo. Por eso entonces Habacuc al final dice, alguien me quiere acordar cuando al final lee, aunque no hayan vacas en los corrales, ni ovejas en los corrales, y etcétera, etcétera, con todo y eso mi alma se alegrará en Jehová. Ahí él entiende que por él hacer lo correcto y no estaba desviado como el pueblo, Dios verdaderamente le había dado una palabra que satisfacía, ¿verdad?, esa inquietud que él tenía. ¿Dónde me quedé? Ok, ¿puede una persona estar bajo una esencia de castigo por pecados que cometieron sus antepasados, padres, abuelos y bisabuelos? ¿Qué ustedes creen? Si lo sigue el pecado. Colero. Que cada quien va a recibir las consecuencias de su propio pecado. Ahora, yo por ejemplo evalúo de esta manera. No es que sea la persona caiga en maldición. Es por ejemplo que usted va a una casa y le dicen, mira, le llevamos el evangelio de Jesucristo, le cierran el portón en la cara y dicen, no, yo no quiero cuenta con religión. O mira, yo soy de esta religión, y no permiten que esta persona, ¿verdad?, o la persona que visita transmita el verdadero evangelio de Jesucristo. Esas personas pueden caer, ¿verdad?, no bajo maldición, bajo desventaja de no conocer el evangelio de Jesucristo. Y muchas personas son doctrinadas en un error. ¿Y quién lo saca de ese error? Es difícil. Muchas veces uno trabaja con personas que pertenecen a otra religión. Le dicen, no, pero miren lo que dice la Biblia, miren lo que dice la palabra del Señor. A veces pretenden salir huyendo y no aceptan la palabra del Señor porque tienen una mentalidad equivocada y errónea, ¿verdad? Porque se dejan llevar
no por lo que dice la palabra, sino por lo que el otro le transmitió. Hermano Chepo. Hay personas que usted le lleva el plan de salvación y pretenden morir en tinieblas y no lo aceptan. Mas, sin embargo, hay personas que sí. Hay veces que estas son cosas a veces difíciles de entender. Yo he conocido familias donde quizás la mamá es espiritista, tiene unas convicciones completamente diferentes y todos los hijos son evangélicos. Y porque oran y oran y oran y oran, Dios en su misericordia trata, y hay veces que hay personas que ceden, ¿verdad?, a ese plan de Dios y son salvos. Y uno no puede jugar esas cosas. Se ganaron la salvación de un día para otro prácticamente. Y estas son cosas, ¿verdad?, que uno se las deja a Dios. Pero son cosas bien importantes. Dice, ¿puede una persona nacer bajo una sentencia de castigo por pecados que cometieron sus antepasados, padres, abuelos y bisabuelos? Pues no, eso no puede ser, ¿verdad? Que una persona esté bajo consecuencia o sentencia de maldición. Obviamente, dice, son las cosas malas que nos suceden, consecuencias de los pecados de nuestros antepasados, enfermedades físicas, enfermedades mentales, divorcios, infidelidad, miseria, ruina, etc. Hay cosas que podemos desmenuzarlas de diferentes maneras. Hay unos rasgos genéticos que se manifiestan, por ejemplo, ¿verdad? No quiero, ¿verdad?, que lo malinterpreten. Si usted es una pareja que son de color, pues no pretenderá que le va a hacer un hijo blanco, a menos que no tengan los rasgos familiares que se pueden transmitir. Le va a hacer un nene del color de ellos. Yo vi en televisión una pareja que eran blancos, de azules, rubios, cubanos, y le nació una nena negrita. Y ellos se peleaban y discutían, no, tú me fuiste infiel, porque esa nena mira cómo es. Buscaron hacia hasta la cuarta generación, una de las abuelitas era, mi abuelita, ¿dónde está? Era negrita. Y la nena salió idéntica en una cuarta generación a ella. Esos son, ¿verdad?, rasgos genéticos. Muchas veces la cuarta generación manifiesta los rasgos genéticos en la familia. Yo tengo un nieto que me salió bien alto, y en casa son tapones, y la familia de Oscar pues no son tan altos, pero por una de las familias son altos. Y el papá de mi suegra se llamaba Tacho, y decían que medía 6'4", y era ya la cuarta generación, y ese nene tiene 10 años y yo creo que es más alto que yo. Pues mire cómo se transmitieron rasgos, ¿verdad?, genéticos. Pero hay también condiciones de enfermedad que a veces se cargan en cierta genética. Por ejemplo, yo tengo siempre mis defensas bajas. Y muchos decían, usted tiene, inclusive la doctora aquí de Aguadilla, Ferrari, decía, yo creo que usted tiene lupus. Tiene muchos rasgos. Y pues eso me preocupó. Empecé a hacerme estudios. Y me dicen, no, lo que pasa es que tu célula por genética tiene un núcleo azul, que yo no sé por qué, puede ser quizás un antepasado, y eso te hace tener las defensas un poco bajas. Y por eso muchas veces yo tengo que tomar cosas que me suban las defensas, porque es algo genético. Quizás todo es de ventaja, pero se transmitió a ver de rasgo, ¿verdad?, de familia. Chepo.
Moisés fue criticado por tener una mujer cusita y se cree una mujer de color, pues eso no es indicativo de que sea mala. Pero lo que son los comportamientos, en este caso el divorcio, la infidelidad, cierto grado de miseria, ruina, son determinaciones que yo he tomado y que eso me trae consecuencias. Si yo no me preocupo de trabajar y traer un ingreso a la familia, pues siempre voy a estar en necesidad. Eso no es que no tenga maldición. Eso no es que realmente Dios no me quiera ayudar. No, Dios hace una parte y yo hago la otra, hermana. Bueno, esta parte ahí es un poquito controversial, de decir por qué. Yo no sé si usted ha oído el testimonio de Nicky Cruz. Nicky Cruz no únicamente la madre lo maldecía, sino que la madre lo maltrataba. La madre era rebelde con él. Y eso le trajo unas consecuencias de comportamiento en él, que se volvió un hombre rebelde, se hizo, ¿verdad?, jefe de una ganga. Pero él nunca había experimentado lo que era el amor de Dios. Su madre trataba de transmitir valores erróneos, su madre lo despreciaba y en base a esa actitud, él tomó una actitud de rebeldía. Pero cuando le hablaron del amor de Dios, ¿qué sucedió? Cayó desplomado. Y después entonces Dios lo transformó todo para bien. Pero fíjense que aunque la madre proclamaba desgracia, pero la madre proclamaba sobre él, en este caso maldición, pero él experimentó el amor de Dios. Ok, vamos a hacer una evaluación preliminar. Dice, en estos pasajes no se habla nada, ni se usa la palabra maldición, cuyo significado establece una sentencia que implica consecuencias negativas a largo plazo. Como dijo el hermano Cordero, no se usa la palabra maldición, sino que usa claramente que Dios que hace es celoso y visita las generaciones, bendito sea el Señor, pero no es que sea, ¿verdad?, usa la palabra maldición. La palabra clave en estos textos es visitar, la cual no es equivalente a castigar, sino más bien a estar pendiente o preocuparse por, en este caso, ¿verdad?, la familia y lo que era el pueblo de Dios. La palabra hebrea ailón, que es traducida como iniquidad, no es equivalente a pecado. En el original de iniquidad significa malos hábitos, sinónimo de mala conducta. Quiere decir entonces que los malos hábitos que traen consecuencias negativas. Por eso es importante que cuando usted venga a Cristo, usted ponga en balanza sus hábitos. ¿Son buenos o no son buenos? Hay hábitos que se enseñan y se transmiten que van a traer buenas consecuencias. Y vuelvo y le digo, yo experimenté en Estados Unidos la cultura americana cuando yo fui en 1973. Allí no había casi puertorriqueños, pero allí eran bien estrictos con las cosas y disciplinas en la escuela, como el horario. Si yo llegaba a las 8:05, me decía el maestro, vete a la oficina. ¿Pero por qué acabo? No, son 5 minutos, faltaste. Vete a la oficina a ver por qué razón tú llegaste tarde. Y ellos investigaban, analizaban y llamaban a los padres. Como yo tenía que coger prácticamente un trolley, a veces el trolley se atrasaba y ya yo pues, me preocupaba porque sabía que cuando llegara me iban a mandar para la oficina. Pero obviamente como son lugares, ¿verdad?, que muchas veces ellos saben, pues, o llamaban a casa, dicen, no, fue que yo hablo con él, no, papi, fue que el trolley se atrasó y tuve que llegar tarde. Allí, si usted llega 5 minutos tarde a una reunión, ¿qué le dicen? No, espera la otro turno, no puedes entrar. ¿Pero por qué? Era a las 8 y no a las 9. O era a las 8 y no a las 8:05. Y prácticamente son estrictos así. Y ellos transmiten a sus generaciones esa disciplina, ese buen hábito. Pues nosotros culturalmente a veces pues, tenemos ese mal hábito. Ese mal hábito de que si me dicen a las 8 o a las 9. Mire, los otros días en la graduación, pues el año pasado, cuando hicieron la otra graduación, ¿qué sucede? Hubo un problema y llegaron, era a las 5, llegaron a las 6 esperando. Pero mira,
Y llegaron a las 6, pero yo le dije a las 5, pero llegaron a las 6. Esta vez, pues, parece que él fue bien estricto. Y cuando yo eran las 5 menos 20, yo le dije a mi hija, a mi nieto, si yo hago caso a la hija mía, voy a llegar a las 6. Dile que se monte en su carro y si quiere que vaya, yo me voy. Y prendí mi carro y me tiré por las zonas que no había semáforo. Y yo que llego a las 5 menos 2 minutos, estaban esperando por mí. El último en la fila fui yo. Allí tuve que ponerme todo y rápido empezar a la marcha. ¿Por qué? Porque es bueno nosotros crear buenos hábitos. Ahora, ¿qué hábito usted cree? Pues vamos a desmenuzar. ¿Qué hábito usted cree que puede mejorar? Que puede poner en balance y decir, oye, esto para mí es un mal hábito. Joaquín, mi pastor, cuando yo era tesorero, un día por tardanza lo volví, pasé que llegué a las 6:30. Cuando yo llegué a la iglesia me estaba esperando en el escritorio y válgame Señor, tierra trágame, mira quién está ahí. Y dijo, Harry, esto es una posición seria, que sea la última vez que tú me llegas a las 6:30, tiene que ser a las 6. Tiene una posición de mucha responsabilidad. Y yo le dije, Joaquín, yo no voy a volver. Y cuando yo no podía, llamaba a Joaquín, hoy tengo este problema, así que habla con Cordero que me suplante, o llámate a Cordero que me ayude, pero realmente no puedo ir hoy. Pero aprendí esa lección. Y así muchas veces yo evaluaba ciertas costumbres mías y obviamente evalué y corregí. Una de las cosas más difíciles que yo tenía y que a veces tengo es que yo soy muy amistoso, bien amistoso. Yo donde quiera que voy, mucha gente me conoce. Porque si usted me pone en un desierto y hay un lagarto, yo puedo hablar con el lagarto. Busco comunicación. Y eso en cierto sentido es bueno, pero en cierto sentido también es malo. Y un día el Señor me habló y me dijo, tienes que aprender a corregir este hábito y a escoger tus amistades. Y a mí me era difícil, pero era como el chicle. Tuvo que Dios trabajar el asunto y prácticamente montones de amistades que yo tenía se alejaron y se fueron. Y yo me quedé con lo que el Señor quería. Y eso no quiere decir que yo me encierre en una burbuja, ¿verdad? Pero tampoco ya vamos a llegar a la exageración de yo me encierro en una burbuja y yo no saludo al vecino porque él es pecador y yo soy cristiano. No, al contrario, tengo que servirle de modelo al vecino y de buenos hábitos y de amistad, ¿verdad? Sincera y limpia, porque el interés mío es ganarme al vecino. En muchos lugares en Puerto Rico, las comunidades están segregadas. ¿Por qué? Porque ellos entienden de que no pueden, ¿verdad?, ni tan siquiera saludar al vecino. Y uno lo ve en este caminar, pero eso es un error. Por eso tenemos que evaluar nuestros hábitos y corregirlos, que seamos, ¿verdad?, transparentes aún con la palabra del Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado una tertulia de pecadores y lo primero que se sacan un chiste colorado o dicen una cosa que no es digna para un cristiano, y muchas veces usted tiene que estar como de huida. ¿Por qué? Porque a la larga, pues, eso trae quizás malas consecuencias sobre, ¿verdad?, en la conducta del ser humano. Pero le contesté yo, pero ninguno me ha traído una nueva. A Chepo. ¿Cómo es? Me la pusiste difícil, pero te voy a dar mi opinión. No, subo un poco la voz, porque no te oigo. ¿Pero qué es lo que bendice? ¿Jehová o la palabra que obedece? Dice la maldición de Jehová está en la casa de Dios. Lo que yo entiendo es que como la palabra de Dios no gobierna ese hogar, trae malas consecuencias. Malas consecuencias. Pero cuando la palabra de Jehová está en el hogar y en la mente de una persona, trae buenas consecuencias. ¿Qué le dijo Jehová a Josué? Una de las indicaciones que le dio a Josué.
no se apartara ni a diestra ni a siniestra, sino en la palabra, que comiera del libro, que fuera justo en la ley. Y eso, por eso un momento dado, Josué le dice, pero búscate a quien servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso, pues prácticamente, tú conocer la palabra del Señor, ser practicante de la misma, te trae buenas consecuencias y te trae el favor y la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque por medio de la fe la recibimos. Por medio de la fe. Si usted cree que Dios te va a bendecir la semana que viene y a Dios le place, te puede bendecir. Si tú eres una persona de fe y cree que Dios te va a ayudar en un problema que tú tienes, Dios te ayuda, pero lo hace por medio de la fe, de tu convicción. ¿Y cómo crece tu convicción de fe? Pues por medio de la palabra, por medio del conocimiento de la palabra. Por eso no hay cosa más importante dentro de una iglesia, o de las más importantes, que es la adoración y la escuela bíblica. Porque en la escuela bíblica usted desmeluza la palabra, usted aclara dudas, usted verdaderamente pues, aprende de las cosas de Dios. Hermano Cordero. En Deuteronomio 31:19 dice: a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Está delante de todo ser humano la bendición y la maldición. El ser humano, por su libre albedrío, tiene que escoger. Y el que coge la maldición, eso es lo que posee. Exacto. Hay bendiciones que son condicionadas. Y es si me obedece, si te aferras a la palabra. Dice, ¿cuál fue la conducta de Israel a través de sus generaciones respecto al pacto de la ley? Es un contexto más amplio. Dios conoce al ser humano y los efectos de su conducta en los hijos. Se ha comprobado que los patrones de crianza y el ambiente son altamente influyentes en el desarrollo de la personalidad y el carácter de un individuo. Ahí está claramente. Mire, yo siempre le he dicho aquí varias veces, en casa yo besaba a mi mamá el día Año Nuevo. Y yo quería a mi mamá. Y mi mamá era bien amorosa. Es verdad que cuando decía, voy a poner orden, coge o vete, porque si no, prepárate. Te rompía las atacas en la cabeza. Pero mami nos besaba y nos abrazaba el día Año Nuevo. Porque ese patrón de conducta lo tuvo ella, porque ella nace y la llevan a una casa de ricos donde la cuidan, donde le ayudan y la usaron, ¿verdad?, prácticamente en trabajo, ¿verdad?, del hogar, pero ella no conocía esa parte y ella verdaderamente pues no lo hacía. Cuando yo vi, ¿verdad?, o me percaté que eso no era saludable, que yo hice, yo voy a romper con ese mal hábito. Yo a mis hijas llegan 10 veces al día y 10 veces me abrazan y 10 veces me besan, y lo mismo los nietos. Y yo pues rompí ese mal hábito porque yo tengo que mostrar amor de familia. Y obviamente uno transmite a sus hijos, bendito Dios, ese buen hábito. Y así hay muchos hábitos que nosotros tenemos y costumbres, ¿verdad? Tenemos que cultivarlo y ser influyente y desarrollar esa persona de carácter dentro de la familia, dentro del núcleo familiar. Por eso, amado, buen padre no es dejarle al hijo hacer lo que le da la gana. Buen padre no es decirle al hijo a tú haz lo que tú quieras. Buen padre es decirle lo bueno y lo malo y ser dócil y amoroso, pero también cuando hay que apretar cinturones se aprietan. Cuando hay que corregir se corrige. Cuando hay que decirle siéntate ahí que voy a hablar contigo, hay que hacerlo, porque eso va a trabajar sobre la conducta y personalidad de nuestros hijos. Leyeron Deuteronomio 12:28, ¿verdad? Porque tú leíste Deuteronomio 12:28. Alguien que lo lea. Estamos ahora tocando sobre la influencia de los padres. Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los
Amén. Dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y para siempre. Amado, yo analizo mucho la historia de Jacob. Jacob cometió unos errores con su familia. Y el error que cometió fue que 10 de los hijos, él decía, estos son los hijos de las concubinas, de las esclavas, pero Josué y Benjamín y José son de la mujer que yo amo. Y él en cierto sentido tuvo preferencia sobre José. Entonces, él mostraba su amor a José, pero sus hermanos sentían celo. Sus hermanos sentían resentimiento porque ellos también se sentían hijos. Ellos también querían tener el amor de su padre. Por eso, amado, hay que tener mucho cuidado en la familia. Porque hay veces que hacemos acepción y este es el nene, el negrito de mami o la negrita de mami, y el otro pues es si se puede. Entonces los hijos captan cuando la familia está en ese problema. Yo tengo 2 hijas y a veces se pegan a chocarnos con otras. Pero es que tú aquella la tratas de esta manera. Yo trato personalidades. Tengo 2 hijas, las amo con amor profundo, pero tú tienes una personalidad y tú tienes otra. Esta es de una manera y esta es de la otra. Pues yo cuando trato contigo voy a tu terreno y a tu personalidad y a tu carácter y hablo contigo de esta manera. Pero esta es diferente. Pero son todas mis hijas. Y cuando muchas veces chocan, yo me meto en el medio. ¿Qué pasó aquí? Y obviamente soy pacificador porque es obviamente que la familia a veces choca. Pero esto trae consecuencias. Todo depende de cómo usted evalúe ese ambiente. Yo en mi casa me tenían a mí, no como José, porque decían, tú eres tonto, porque yo era tímido, yo me escondía siempre detrás de mami, yo siempre estaba detrás de mami, y llegó cierto tiempo que me iba para la playa a casa de una familia, y ellos conmigo me decían que yo era diferente, pero yo eso lo usé como gasolina, porque uno de mis hermanos decía, mira, yo tengo mejor notas que tú, mira, traes un diploma. Y a mí eso me resentía, pero yo decía, esto es gasolina para yo probar que yo no soy lo que él dice. Pero eso puede traer complejo en una persona que no sepa, ¿verdad?, evaluar ese mensaje, que no sepa captar la idea correcta, y eso lo sucumbe en el complejo, lo sucumbe en la rebeldía. Y pasa muchas veces, pero si usted toma eso como para ventaja, para decir, no, es que yo y soy único en el universo, y soy un hijo de Dios, y Dios me creó, pues obviamente usted puede ser, ¿verdad?, usar eso como les digo yo, gasolina, para usted poder, ¿verdad?, desarrollarse y entender que usted es un hijo de Dios como cualquiera otro. Entonces, esto hay que tener cuidado. Ok, vamos a traer consecuencias. En este caso el tema de la maldición dice, sin embargo, no debe confundirse lo que son conductas negativas que se repiten por aprendizaje o influencia del ambiente en que se desarrolla el individuo, con la creencia de que existen maldiciones en el plano espiritual que pasan de una generación a otra. Hay gente que creen en el purgatorio y digo, pero ¿por qué tú crees en el purgatorio? Ah, porque me lo dijeron allá en la iglesia. Pero ¿qué base bíblica tú tienes? No, me lo dijeron. Y como me lo dijeron, yo lo creo. Y eso no puede ser así. Tiene que ir a la palabra. Si la palabra le dice a usted, esto es así, usted crea la palabra. Porque yo me puedo equivocar. Hay veces que la gente, amado, comete sus errores. Yo le digo, mira, ustedes tienen la Biblia, magnífico. Y la Biblia es la base de nuestra fe. Es el libro que tiene ley, que tiene palabra. Mas sin embargo, tú lees a Matthew Henry, un libro que es interpretación, y a base de la interpretación de Matthew Henry o de Adam Clark. Por tanto, tú tienes que evaluar si lo que dijo Adam Clark va consono con la palabra, porque hay muchas interpretaciones que se equivocan. Entonces, yo tengo un grupo de estudiantes que yo, bueno, yo te voy a decir algo.
tú, y está la inteligencia artificial, y tú tienes que tener cuidado con esto. O sea, cuando tú quieres predicar, tú vas a la presencia de Dios y tú coges el mensaje. Tú le dices a Dios que tú quieres el mensaje. Una vez tú le dejes y Dios te dé el mensaje y tú no entiendes una palabra, pero tú puedes ir a algo artificial, que es una interpretación, y evalúa si eso verdaderamente es correcto. Pero si tú vienes y le dices, bueno, inteligencia artificial, ¿qué predico hoy? Ahí es mal. Entonces hay que tener sabiduría para poder, ¿verdad? Usted entender lo que realmente enseñan muchas cosas que son viables, que son correctas, pero que van afirmados por la misma palabra. Usted lee el libro Buenos Días Espíritu Santo, muy bueno, pero yo no estoy de acuerdo con el autor, porque le da más importancia al Espíritu Santo y deja a Dios de un lado y deja a Jesús de otro lado, y yo creo que son tres personas. Entonces, pues yo a la manera de lo que él escribió, yo evalúo, bueno, esto lo veo de esta manera, esto no. Pasa también en los estudios del libro de Apocalipsis. ¿Qué sucede? Que cuando usted busca la interpretación, hay 4 comentarios, 3 comentarios que varían uno del otro. ¿Y qué usted va a hacer? Yo le digo a los estudiantes, bueno, McMurray dice esto, Adam Clark dice esto, Thompson dice esto, pero yo de esas 3 interpretaciones, yo entiendo que es esta. Ahora, usted escoja, usted decida en su sabiduría cuál es. Yo le enseño que para mí es esta interpretación. Y uno lo deja en vía libre para que el estudiante, ¿verdad?, analice y profundice en la palabra. Dice, sin embargo, no debe confundirse lo que son conductas negativas que se repiten por aprendizaje e influencia del ambiente en que se desarrolla el individuo con la creencia de que existen maldiciones en el plano espiritual. Amado, tenga mucho cuidado lo que usted absorbe. Y no únicamente, ¿verdad? Vamos a decir, gracias a Dios no somos una iglesia fundamentalista, que usamos mucho la Biblia. Pero hay iglesias que ya se han echado a un lado la escuela bíblica. Hay iglesias que se basan en cuentos de camino y experiencia, y muchas veces no usan la palabra como fundamento. Yo entiendo que hay sana doctrina, que debe haber seriedad en el Evangelio de Jesucristo. Y hay cosas en la iglesia y en la misma palabra que son interpretativas. Y cuando son interpretativas se nos pone a nosotros la cosa difícil. ¿Por qué? Porque tampoco apoyamos al extremo del dogmatismo. Porque entonces cuando yo caigo al extremo del dogmatismo, o yo voy demasiado severo en lo que yo digo e impongo, caigo en dogma y prácticamente le cierro a la gente el reino de Dios. Y muchas veces hay personas que uno choca con ellos. Una vez un líder me dijo a mí, es que tú consientes mucho la iglesia. Y no, yo no la consiento, yo la amo. Y yo entiendo que cuando tú llegas al Señor, la palabra de Dios como una pequeña semilla va creciendo, y que esa persona tiene que darse la oportunidad de que esa persona crezca, que esa persona conozca la palabra, que esa persona trabaje Dios en su interior y lo transforme en una nueva criatura. Y ese proceso de Dios no se hace de un día para otro. Dios va poco a poco trabajando su persona hasta transformar hasta sus malos pensamientos. Hay personas que vienen al Evangelio y tienen una liga entre brujería y cristianismo. Entonces no saben separar una cosa de la otra, y prácticamente vienen a la iglesia y podrán visitar también un brujo. Vienen a la iglesia y también vamos a buscar el signo zodiacal. Eso es falta de fundamento en la palabra. Entonces, estas cosas Dios tiene que sacarlas de la mente. Eso le puede traer malas consecuencias. Eso le puede traer problemas espirituales. Pero no quiere decir que Dios no lo ame. Es que la persona no está sabiendo ser dirigido por el Espíritu Santo. Y muchas veces, ¿verdad? Por eso es que hay iglesias que uno tiene que tener cuidado. Porque en aquel tiempo habían también sinagogas de Satanás. Y por eso en el libro de Corintios Dios decía, no, tiene que hacer distinción entre lo que es la iglesia de Dios y lo que son el público de Corinto. Entonces tenía que Pablo y los apóstoles hacer la distinción para separar una cosa de la otra. ¿Estamos entendiendo? Me pone nervioso.
Dicen, en realidad esta es una creencia totalmente ajena a la enseñanza bíblica. Es cierto que el pecado trae consecuencias sobre la vida de una persona y hasta cierto punto es una maldición. Es cierto también que el pecado puede afectar a otras personas cercanas, pero no es correcto bíblicamente afirmar que por causa de los pactos y ataduras espirituales de los padres, los hijos resultan herederos de los mismos. ¿Qué ustedes creen de eso? Vamos a ver. Esa relación iglesia-mundo, esa relación iglesia, usted como creyente y familia, ¿podrá usted desechar la familia por completo? No, ¿verdad que no? Pero cuando yo voy a un lugar donde, y lo digo por mí, ¿verdad? No estoy diciéndolo por nadie. Yo tengo pocas familias que son convertidos, bien pocos. La gran mayoría no sirven al Señor. Pero cuando yo me uno a ellos, yo doy testimonio de lo que yo creo y de lo que yo soy. Y le digo, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Por qué? Porque yo tengo que mostrar una distinción de mi cambio espiritual, de mi conducta. Vamos a decir, vamos ahora a reputación bíblica de Deuteronomio 24, 16. ¿Quién lo quiere buscar? Y Ezequiel 18, 2 al 4. Otro lo busca, y le repito, Deuteronomio 24, 16. Y Ezequiel 18, 2 al 4. ¿Quién lo quiere leer rápidamente? Léelo. Y Chepo lee entonces Ezequiel 18 del 2 al 4. No morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Por su pecado. O sea, cada cual dará cuenta a Dios de sí. Yo siempre tengo esta convicción. Usted no puede obligar a sus hijos a amar a Dios si no lo aman. Eso es una relación personal. Hay que ser bien sabio. En el tiempo de antes cometían ese error. Los obligaban con brazo torcido a hacer como ellos quisieran que fueran. Y claro, hay cierta conducta que uno tiene que manejar. Pero hay que darle la oportunidad que ellos mismos tengan su experiencia personal con Dios. Y yo negociaba mucho con mis hijas. Y decía, mira, ustedes como que, a veces yo solo decía, ustedes no quieren someterse mucho a las leyes y estatutos de la iglesia y a la doctrina. Está bien, pero tan siquiera yo quiero que me acompañes el domingo. Ames a Dios o no ames, yo quisiera que tú fueras conmigo. Y yo negociaba y le decía, mira, yo te llevo a Disney, yo te compro lo necesario, yo estoy con ustedes, yo las amo, yo les enseño valores, pero verdaderamente yo quiero que ustedes me complazcan a mí, tan siquiera sentándose allí. ¿Por qué? Porque ahí Dios tiene un trato. Ahí Dios trabaja con ellas. Y mis hijas prácticamente conocieron a Dios cuando estaban bien adultas, cuando ya prácticamente se habían casado. Porque por lo demás yo siempre decía, y entonces en la iglesia, pues yo nunca participaban de nada. Y se parece que si ustedes no se someten, lamentablemente tienen que reconocer que van a recibir una crítica, van a recibir señalamiento. Por eso es que entonces, ¿qué ustedes van a hacer? No, papi, yo prefiero ir tranquilo, yo voy allí, yo me siento. Y ellos aprendieron a conocer la palabra de Dios. Y en el momento que hubo la crisis, ellos fueron a la fuente. Y no, papi me enseñó que la Biblia dice esto. Papi me enseñó estos valores. Y inclusive cuando se casaban le decían al esposo, no, estos no fueron los valores que a mí me enseñaron. Me enseñaron de esta manera. Y prácticamente llegaron al Señor por sus experiencias personales. Y usted tiene que aprender a amar a Dios libre y voluntariamente. Dios no obliga a nadie que le ame. Por eso, amado, gracias a Dios que la iglesia en eso ha crecido. Antes yo llegaba a la iglesia y a la parte de atrás, yo me acuerdo en Borinquen, mira, conviértete al Señor.
Si el Señor viene esta noche te vas a quedar. El diablo te va a llevar y vas a arder en las pailas del infierno. Así me decían. Era una gran verdad. Porque si Cristo venía quizás yo me quedaba. Pero había que saber transmitir y decirle, mira, el Señor es lo mejor que hay. Tú sabes la bendición que te está perdiendo. Yo quisiera que hoy que sea acepta la oración. Es muy diferente a yo recostarlo de la pared. Digo, esa es mi opinión y mi pensar. Quizá usted piense diferente. Porque a veces tenemos hijos rebeldes dentro de la misma casa de Dios. ¿Por qué? Porque le doblamos el brazo y le hacemos un Dios tan y tan severo. Y Dios es severo, Dios es recto, pero hay un fundamento que Dios ama al ser humano. Y Jesucristo dijo claramente que Dios vino a salvar lo que se había perdido. Si usted es una persona, va a la iglesia obligado y no ama a Dios, lo que está mirando el mundo, se está convirtiendo en un verdadero religioso. La hermana... Yo tuve esta actitud cuando yo me convertí. Muchos de ellos ya a los 2 meses tenían el micrófono y va botando fuego por la boca. Dicen, no, dejen a mí tranquilito, déjenme a mí en una esquinita. A mí me fascinaba la escuela bíblica. Y a veces hacía tantas preguntas que los líderes me decían, tú querías aprenderlo todo un mismo día. Pero yo iba poco a poco, porque yo quería tener fundamento. Yo quería conocer el amor de Dios. Y cuando tú tienes una vida a veces de sufrimiento y de quebranto, y tú ves que Dios te libera de ese dolor, que tú ves que tú sales de la iglesia edificado, que tú sales con ese gozo inefable que dice la palabra, tú aprendes a enamorarte de Dios. Porque eso es lo importante, enamorarse de Dios. Y prácticamente mostrar el amor de Dios a aquellos que están contigo. Yo no puedo dejar de ser recto, yo sigo siendo recto. Yo allá a veces predico fuerte, pero cuando yo bajo, ¿cómo está? Y quizás el más pecador le sea el primero que yo abrazo. ¿Por qué? Porque realmente el trabajo es obra del Espíritu Santo. Usted puede modificar conducta, pero la vida espiritual de un creyente la cambia el Espíritu Santo y la palabra. Y si esa persona se deja cambiar. De lo contrario, pues prácticamente usted se convierte en un religioso. Estos son los requisitos, y si cumplen con estos requisitos, van para el cielo. Y a veces, amado, y la palabra tiene una clave: el creyente se conoce por los frutos. Usted puede predicar como un apóstol, usted puede predicar de unas palabras bíblicas tremendas, pero ¿cuál es su fruto? Dice la Biblia, fruto digno de una persona arrepentida. Amén. Ok, vamos a Ezequiel 14, 18, 2, 4. Léelo, Chepo. 2, 4. Morirá. Clara la palabra, claro el argumento.
ese refrán de decir que los padres pecaron, comieron la uva y los hijos guardaron la dentera, lamentablemente Dios le dijo que no era así. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Reputación bíblica, porque ya el tiempo avanza. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora tenemos que entender algo. Dios te selló con el Espíritu Santo. A través de Jesucristo te salvó. Pero ahora Dios tiene que trabajar con tus modelos de conducta. Tiene que trabajar con tu mente. Tiene que trabajar con tus malos hábitos. Tiene que trabajar con esos arrastres que tú tienes de la vieja criatura. Eso no indica que tú no seas cristiano. Es que es necesario que Dios transforme tu vida. Pero es una persona que es recién convertida. No es que sea digno. A veces es lícito que comete sus errores, porque hay cosas que no las puede cambiar. Amado, cuando yo me convertí, yo tenía esa lucha, yo decía, Señor, hay cosas en mí que no puedo cambiarlas. Y me chocaba, tenía esa inquietud. Y Dios me llevó a la playa y yo no sé, aquello fue como una voz, yo no me explico cómo fue, yo sé que fue el Espíritu Santo. Me dijo, observa esa ola que le está dando forma a esa piedra poco a poco. Dijo, así mismo yo estoy haciendo contigo. Cuando yo sentí esa voz, yo empecé a llorar, se me quitó aquella preocupación y bajé nuevo para casa con una paz tremenda. Porque esto es un proceso de Dios. La doctrina de las misiones generacionales niega la enseñanza bíblica de la responsabilidad personal. Puede gente que diga, no, eso no es culpa mía, eso es culpa de los ancestros, eso es culpa de las generaciones pasadas. Dice, en la sociedad moderna se busca evadir la responsabilidad personal, por lo tanto es atractiva una doctrina por la cual le echemos la culpa a otros por mis actos. No negamos a aceptar la verdad bíblica de que somos tentados de nuestra propia concupiscencia, ni aún el diablo puede obligarnos a pecar. O sea, muchas veces le queremos echar la culpa, no, eso fue culpa del diablo que me tentó, y el diablo allá llorando, mira, todos los cristianos me echan la culpa a mí. Muchas veces son cosas de mi persona, de mis malos hábitos, y muchas veces, ¿verdad?, cometo esos errores. La Biblia claramente enseña que cada ser humano dará cuenta a Dios por sus actos. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esta enseñanza niega la perfecta obra de Cristo en la cruz del Calvario. Establece que su sangre no fue suficiente para limpiar completamente al creyente de todo pecado y liberarlo de toda maldición. Yo decir que todavía yo creyendo y siendo cristiano hay maldiciones sobre mí, es diciendo, la sangre de Cristo no tiene suficiente poder para poder liberarme del pecado. Por eso, y les repito, esto es una obra del Espíritu Santo de Dios sobre usted. Si yo he dicho algo, a usted le ha tocado, es el Espíritu Santo tratando contigo. El Espíritu Santo diciéndote, yo quiero corregir eso de ti. Yo quiero que tú cambies esta actitud. Yo quiero que tú mejores esta área de tu vida. Porque prácticamente yo no puedo cambiar a nadie. Yo le estoy usando la palabra y el Espíritu Santo es el que tiene la opción para tocar y enseñar a la iglesia por el buen camino. Creo que es Romanos 3:24 leí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta doctrina no acepta el clave principio espiritual del nuevo nacimiento. La Escritura establece que al venir a Cristo pasamos de muerte a vida a través de un nacimiento espiritual. Esta nueva criatura espiritual no tiene herencia carnal. Juan 3:5-6 dice, respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Yo entiendo y creo que el Espíritu Santo no pierde una. Que tarde o temprano el Espíritu Santo te conquista.
Por eso es importante perseverar. Cuidado que uno consigue escollos o consigue piedras en el camino, situaciones que quizás te desalientan. Pero el que persevera en las cosas de Dios, tarde o temprano, el Espíritu Santo hace la obra que quiere hacer en nosotros. Bendito sea el Señor. Dice Juan 1, 12, 13, ese creo que lo leí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Romanos 8, 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Primera de Pedro 2, 3, 4, 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su obra de misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que es preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amados, prácticamente, ¿verdad? Estas son, quise hacer un resumen porque hay mucho más material que podemos analizar, pero yo espero que hayan entendido la clase. Si alguien tiene alguna duda, pues aprovechamos, levanta la mano y hace la pregunta y se la contestamos. Pero por lo menos en el corto tiempo, pues tratamos, ¿verdad?, de darle una claridad. Cuando le venga a usted a decir, si usted es creyente y convertido, no es que tú tienes una maldición ancestral. Si usted entendió esta clase, no me vengas con eso. Yo soy nueva criatura en Cristo. De que el Señor está transformando a mi vida, sí. De que yo soy una persona en crecimiento, sí. De que yo no me la sé toda, sí. Pero yo soy nueva criatura en Cristo. Amado, sigamos orando, bendito sea el Señor. Yo esta semana estoy bien cargado porque ahora mañana voy para San Juan a buscar las togas porque todavía queda la graduación del instituto.